Muy buenas tardes, amables amigos y hermanos presentes y radioyentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 4, y también el capítulo 4, verso 4 al 5. Capítulo 1, verso 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y Apocalipsis capítulo 4, versos 1 al 5 leemos, y dice: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en el aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es los 7 espíritus que están delante del Señor Jesucristo. Pueden tomar asientos los aquí presentes. Hemos visto que en el cielo, en donde Dios tiene su trono, hay delante del trono, hay 24 ancianos sentados en 24 tronos, y también están los 7 espíritus de Dios, que son esas 7 lámparas que arden en fuego, las cuales son las 7 lámparas, los 7 espíritus de Dios. Y conforme a cómo está en el cielo, en el templo de Dios en el cielo, lo hizo Moisés allá en el tabernáculo que construyó, y también el rey Salomón. Por eso es que tenemos el mar de vidrio aquí en el cielo, un mar como un mar de vidrio,
y en el templo que construyó Salomón y en el tabernáculo que construyó Moisés, en el atrio construyó un mar de bronce, y en el cielo hay también 7 lámparas de fuego, y Moisés construyó también, y también Salomón, un candelabro con 7 lámparas en el lugar santo. Y encontramos que el templo que está en el cielo fue reflejado en el templo que construyó Moisés y en el templo que había construido Moisés, al igual que el templo que había construido el rey Salomón. Dios le mostró al profeta Moisés el modelo del templo que él construiría en la tierra. Porque el templo que construiría Moisés o tabernáculo y el que construiría el rey Salomón tenían que representar el templo de Dios que está en el cielo. Por eso la sabiduría que tendría Moisés y luego que tendría el rey Salomón para la construcción de ambos templos tenía que ser la sabiduría de Dios. Porque una persona que pueda construir un templo aquí, que sea de acuerdo al modelo del templo que está en el cielo, realmente es una persona sabia. Se requiere la sabiduría del que está en el cielo, del Dios Todopoderoso. Y ahora, el Señor Jesucristo ha estado construyendo un templo espiritual que es su iglesia. Y por consiguiente las cosas que fueron vistas en el templo que construyó Salomón y en el templo que construyó Moisés, o tabernáculo que construyó Moisés, las cuales son las cosas que están en el templo que está en el cielo, o sea, representan las que están en el cielo. Ahora Jesucristo, en ese templo espiritual que es su iglesia, tiene que esa construcción que realiza representar el templo de Dios que está en el cielo. Por consiguiente, las cosas que están en el templo de Dios van a ser representadas en seres humanos. Y por consiguiente, las 7 lámparas o el candelabro con 7 lámparas, encontramos que son las 7 edades de la iglesia gentil, con sus 7 ángeles y mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu Santo en el tiempo en que Dios los envió. Y así de etapa en etapa, de edad en edad, han estado siendo manifestados los 7 Espíritus de Dios, que es la manifestación del Espíritu de Dios en los 7 ángeles y mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y esa parte de esos 7 ángeles mensajeros con las 7 edades corresponden al lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo durante la dispensación de la gracia. Y por cuanto un templo no puede ser perfecto si no tiene el lugar santísimo donde Dios ha de morar, la iglesia del Señor Jesucristo como templo espiritual de Cristo tiene que tener el lugar santísimo, y este lugar santísimo es la edad de la piedra angular. En la dispensación del reino se abre la edad de la piedra angular y comienza Dios a materializar en su iglesia las cosas que están en el trono de Dios en el cielo. Y ahora podemos ver que para este tiempo final ya se han materializado las cosas que están en el lugar santo del templo de Dios en el cielo, las 7 lámparas de fuego que están delante de Dios, delante del trono en el cielo, ahora ya están materializadas en la iglesia de Jesucristo, en el templo espiritual de Cristo. Y ahora pasamos
al lugar del trono de Dios en el cielo para ser materializado en la tierra en la iglesia del Señor Jesucristo, porque ahora Jesucristo es el que está construyendo un nuevo templo. Ya no se necesita el templo de Moisés ni el templo de Salomón, porque Jesucristo está construyendo un nuevo templo para morar de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Y está siendo construido ese templo ¿con qué? Con seres humanos. Y ahora para este tiempo final, así como cada edad de la iglesia gentil se cumplía en cierto territorio, donde Dios envió el mensajero de cada edad y donde llamó junto a los escogidos de cada edad, bajo la manifestación de los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra, que es la manifestación del Espíritu Santo en sus 7 iglesias mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora hubo un territorio donde se cumplió cada una de esas edades y donde fueron llamados y juntados los escogidos de Dios. Y ahora para el día postrero, donde se cumple la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en donde son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en este tiempo final, pues se cumple en la América Latina y el Caribe. Esa es la bendición grande para la América Latina y el Caribe. Es la bendición del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, que se construye con seres humanos latinoamericanos y caribeños. Y ahora vean dónde, en el templo espiritual de Cristo, donde está representado el trono de Dios del cielo, está representado en la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es construido con seres humanos latinoamericanos y caribeños. Y ahí en la edad de la piedra angular, todo lo que está en el trono de Dios en el cielo es materializado en seres humanos, y eso será la representación del trono de Dios del cielo, representado aquí en la tierra, en el templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver estos misterios del reino de Dios, del templo de Dios en el cielo, representados en el templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos dice también el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, versos 1 al 7. Eso fue cuando llegó el tiempo del libro sellado con 7 sellos ser abierto. Vean lo que allá en el cielo ocurrió, lo cual es muy importante. Dice: y vi en la mano del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, ¿dónde aparecen los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra? Ahora aparecen en el Cordero, que es Jesucristo, nuestro amado Salvador. El anciano le dijo a Juan: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y cuando Juan miró, vio un cordero. Juan no vio un animal, y el anciano no le estaba mostrando un animal tampoco. Juan
Vean ustedes, recibió la revelación de que el león de la tribu de Judá estaba allí y había vencido. Y el Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Él nació por medio de la tribu de Judá y por consiguiente Él es el león, el rey de la tribu de Judá. Él viene por la descendencia de David. Él es ese retoño de Isaí que nacería, que se levantaría y el cual recibiría el trono de David. Y ahora cuando el anciano mira para ver al león de la tribu de Judá, ve un cordero como inmolado. Juan, el apóstol, tampoco vio un animalito cuando miró y vio el cordero como inmolado. Él lo que vio fue al Señor Jesucristo, el cual es el león de la tribu de Judá, pero también Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario. Y Él tiene 7 cuernos, y en esos cuernos, en cada uno, un ojo. Por lo tanto, los 7 cuernos, ahí están los 7 ojos. Los 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra para recorrer toda la tierra. Estos 7 ojos también aparecen en el libro del profeta Zacarías, donde nos dice el capítulo 3, verso 9, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Luego, en el capítulo 4 de Zacarías, verso 10, nos dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, el día de las pequeñeces, pues, es el tiempo que nos toca vivir a nosotros, en donde vivimos un lapso de tiempo corto, y por más que el ser humano pueda obtener en bienes terrenales y en cosas terrenales, todo eso es lo poco. Cristo dijo en una ocasión, en una parábola: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y a los que no fueron fieles a Jesucristo cuando vivieron en esta tierra, les dirá que no fueron fieles en lo poco, por lo tanto serán echados al horno de fuego. O sea, serán quitados, pierden el derecho a la vida eterna. Ahora, vean cómo, estando viviendo en estos cuerpos mortales, terrenales y temporales, estamos viviendo en lo poco. En lo mucho será cuando los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seamos transformados y todos tengamos un cuerpo eterno, y entonces sí, estaremos viviendo en lo mucho y por toda la eternidad. Y jovencitos, el cuerpo nuevo que tendremos, el cual nunca se pondrá viejo y nunca se enfermará. Y al estar en ese cuerpo nuevo, estaremos como reyes y sacerdotes en el reino de Jesucristo, reinando con nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo mucho, siendo reyes con Cristo y sacerdotes con Cristo, del orden de Melquisedec, en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora veamos lo que sigue diciéndonos aquí: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. O sea, esos 7 espíritus son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Son los 7 espíritus, los 7 ojos
y las 7 lámparas que están delante del Dios de toda la tierra. Y esos son los 7 ángeles y mensajeros del Señor Jesucristo, en los cuales ha estado el Espíritu de Dios recorriendo toda la tierra, desde la tierra de Israel hasta el continente americano, recorriendo toda la tierra, desde Asia Menor, Europa, Norteamérica, o sea, el continente americano. Y en ese día postrero, el Espíritu de Dios viene a los latinoamericanos y caribeños para manifestarse y llamar y juntar a sus escogidos de este tiempo final y colocarlos en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en donde está el maná escondido. Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 2, verso 17: al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. El maná escondido, el cual el profeta Moisés y el sacerdote Aarón, sumo sacerdote Aarón, colocaron en una urna de oro dentro del arca del pacto, en el lugar santísimo. Ahora vean ustedes la revelación de Jesucristo para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Está representado en el maná que caía del cielo durante los 40 años de peregrinaje del pueblo hebreo por el desierto rumbo a la tierra prometida. Pero luego de que dejó de caer el maná, encontramos que solamente había maná en un lugar, en el lugar santísimo, en el templo de Dios, y solamente el sumo sacerdote era el único que podía entrar a ese lugar santísimo. Y ahora, luego de haber venido la revelación de la primera venida de Cristo sobre el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, en donde han estado siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios durante estas 7 etapas edades de la iglesia gentil que han transcurrido, ha estado cayendo ese alimento espiritual de la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y todos los que han estado recibiendo a Cristo como su Salvador y lavando sus pecados en la sangre de Cristo, y han estado recibiendo su Espíritu Santo, han estado obteniendo el nuevo nacimiento, y así han estado entrando al reino de Dios y han venido a formar parte de ese templo espiritual de Jesucristo que representa al templo de Dios que está en el cielo. La representación del templo de Dios que está en el cielo es la iglesia del Señor Jesucristo aquí en el planeta Tierra. Y ahora, para este tiempo final, la representación del lugar santísimo del templo que está en el cielo es la edad de la piedra angular. Y siendo que es la edad que representa el lugar santísimo del templo que está en el cielo, ahí, en esa edad del lugar santísimo, el maná escondido de la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá está disponible para todos los hijos e hijas de Dios que son llamados y juntados en la edad de la piedra angular. Por eso dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, y luego Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y así darle a su iglesia, a sus hijos, la revelación del día postrero, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y esa es la revelación que está representada en el maná escondido dentro del arca, pues es la revelación de Jesucristo para el tiempo final, para el día postrero.
Esa es la revelación de Jesucristo para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular, para todos los hijos e hijas de Dios de entre los gentiles, para la iglesia del Señor Jesucristo compuesta por sus escogidos de entre los gentiles y algunos de entre los hebreos. Y también esta es la revelación divina para el pueblo hebreo, que en el día postrero obtendrá la bendición de Dios. Y ahora podemos ver este misterio de los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, y también del maná escondido en el lugar santísimo, y de todas las cosas que están dentro del templo de Dios en el cielo, y también del templo que construyó Moisés, y del templo que construyó Salomón, y del templo que el Señor Jesucristo está construyendo, el cual es su iglesia. Y ahí su iglesia tiene que estar representado todo lo que está en el cielo. Y por eso Cristo, al estar construyendo, creando una nueva raza, la tiene que realizar, crear de acuerdo al modelo del templo que está en el cielo, para que sea una raza con vida eterna. Ahora hemos visto este misterio de los 7 espíritus de Dios, de los 7 espíritus que están delante del Señor Jesucristo. Los 7 espíritus que están delante de Dios allá en el cielo, en esas 7 lámparas encendidas, y que en el Cordero están en los 7 cuernos, los cuales son los 7 ojos que están en los 7 cuernos del Cordero. Esos son los 7 mensajeros en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí tienen los 7 ojos y los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, los cuales están delante del Señor Jesucristo en su iglesia. Y ahora estamos viviendo en el tiempo del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y en el lugar santísimo Moisés colocó el arca del pacto, y sobre la arca del pacto los 2 querubines de oro. Sobre el propiciatorio, colocó el propiciatorio sobre el arca del pacto, y el propiciatorio tenía 2 querubines de oro. Y sobre el propiciatorio estaba Dios manifestado en la luz de la columna de fuego de la Shekinah, y desde allí se declaraba a Dios a Moisés, y le hablaba a Moisés todas las cosas que Dios quería que Moisés le hablara al pueblo hebreo. Y ahora podemos ver dónde es el lugar de morada de Dios en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Podemos ver desde donde Dios se manifestaba al pueblo hebreo y daba la palabra para el pueblo hebreo. Y ahora en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, la palabra, el mensaje que va a ser recibido por el pueblo hebreo, no es en el lugar santo, sino en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Por eso ninguno de los 7 mensajeros de las 7 edades podían llevarle el mensaje de Cristo al pueblo hebreo y convertir a la nación hebrea a Cristo, porque ellos vivieron en la etapa del lugar santo, y ellos fueron la manifestación de los 7 ojos de Dios, de Jehová, que recorren toda la tierra. Fueron la manifestación de los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. O sea, las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios en su iglesia, en sus 7 edades de su iglesia. Se hizo carne todo ese programa de los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, y así se cumplió esa etapa del programa de Dios en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y en este tiempo se está materializando todo lo que es respondiente al lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, y las cosas que están en el lugar santísimo del templo de Dios en el cielo se tienen que manifestar en la tierra, se tienen que hacer realidad en la tierra, tienen que hacerse carne en la tierra, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y por eso es que el apóstol
nos habla del templo que es la iglesia de Jesucristo como el cuerpo de creyentes donde se ha materializado lo que estaba en el templo de Moisés y el templo de Salomón, y por consiguiente lo que está en el templo de Dios en el cielo, lo cual se materializa en la tierra en la iglesia del Señor Jesucristo. Sigue diciendo, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y ahora aquí tenemos los dos ungidos, que son los dos olivos, y son las dos ramas de olivo y dos árboles de olivo. Y en Apocalipsis capítulo 11, los ministerios que vienen para profetizar en el día postrero son los ministerios de los dos olivos y dos candeleros de oro que están delante de la presencia de Dios. Y en la iglesia del Señor Jesucristo se materializan en los ministerios de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo. Cristo dijo que el Hijo del Hombre viene con sus ángeles en la gloria de su Padre, y entonces pagará cada uno conforme sea su obra. Y ahora vean cómo se estará materializando en la iglesia de Jesucristo este misterio de los dos olivos y dos ramos de olivo y dos árboles de olivo en esta manifestación prometida para el día postrero, desde donde Dios se manifestará y le hablará al pueblo hebreo y llamará y juntará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Pero antes de ser manifestados estos ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre al pueblo hebreo, son manifestados a la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, el ángel del pacto, estará manifestado en medio de la iglesia de Jesucristo, en medio de su templo espiritual, en el lugar santísimo de su templo espiritual, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, del cual Cristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. En ese ángel mensajero de Jesucristo estarán los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús manifestados, y así estará materializándose en la iglesia de Jesucristo, en el lugar santísimo de la iglesia de Jesucristo, que es la edad de la piedra angular. Se estará materializando todo lo que está en el cielo, en el lugar santísimo, todo lo que está allá en el trono de Dios. Por eso es que para el día posterior el ángel fuerte, que es Jesucristo en su venida, viene con el librito abierto en su mano, el cual él tomó en Apocalipsis capítulo 5 y lo abrió en el cielo. Y en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 y adelante, desciende del cielo este ángel envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza o alrededor de su cabeza, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, porque la segunda venida de Cristo es como el sol de justicia, resplandeciendo y alumbrándonos el alma y todo nuestro ser. Y ahora vean cómo en este tiempo final todas estas cosas que están prometidas para ser cumplidas en la iglesia de Jesucristo son cumplidas por Cristo, el ángel del pacto, a través de esta poderosa manifestación del Espíritu de Dios en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y todos los escogidos de Dios son llamados y juntados en este tiempo final y son preparados para ser transformados y raptados y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo en este tiempo final. Y todo esto se está manifestando, ¿dónde? En la América Latina y el Caribe.
ahí es donde se está cumpliendo la edad de la piedra angular. Ahí es donde los ángeles con los cuales el Hijo del Hombre viene, que son los ángeles de gloria, de su gloria, y son por consiguiente los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4. Y el Espíritu Santo para el día postrero estará manifestado en su ángel mensajero, operando los ministerios de Jesús por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez. En la materialización del templo de Dios, del lugar santísimo del templo de Dios, aquí en la tierra, en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Por eso el librito que Él toma en el cielo, el cual está sellado con 7 sellos, lo toma, lo abre en el cielo y luego lo trae a la tierra. ¿Y dónde lo coloca? Lo coloca en su iglesia, en el lugar santísimo de su iglesia, que es la edad de la piedra angular. Y ahí, al que venciere, ¿quién vencerá? El ángel del Señor Jesucristo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Cristo. En Apocalipsis capítulo 3 verso 21 dice: y esto será así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que en la misma forma que hace el Padre Celestial con Jesús, hace Jesucristo con su ángel mensajero. Y ahora vean cómo para el tiempo final a la iglesia de Jesucristo le es traído el libro de los 7 sellos abierto. Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10 verso 1 en adelante, trae ese librito abierto en su mano y lo entrega a un hombre, el cual está representado en Juan el apóstol, y siendo que ese hombre pertenece al cuerpo místico de Cristo, ¿dónde lo va a colocar? Pues lo va a colocar en el cuerpo místico de Cristo. ¿En qué edad? En la edad de la piedra angular, que es la edad para el siervo fiel y prudente del día postrero. Esa es la edad para el Hijo de Dios, que va a ser adoptado en el día postrero, y juntamente con él serán adoptados todos los hijos e hijas de Dios en este tiempo final. Amén. Con la adopción del ángel del Señor Jesucristo, luego vendrá la adopción de todos los hijos e hijas de Dios que viven en este tiempo final, los cuales estarán escuchando la gran voz trompeta final del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, mensaje que estaba oculto de los seres humanos que vivieron en edades pasadas, pero que sería revelado en este tiempo final a la iglesia del Señor Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra angular. Ahora hemos visto que no solamente hay 7 espíritus que están delante de la presencia del Señor, sino que también tenemos la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, recibiendo la palabra de Dios revelada para el día postrero, o sea, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora hemos visto este gran misterio del templo, y en el templo de Jesucristo aquí en la tierra, donde se refleja, se representa el templo de Dios que está en el cielo, y todas las cosas que están en el templo de Dios en el cielo. Los 7 espíritus que están delante del Señor de la tierra. Con la manifestación de estos 7 espíritus de Dios se ha manifestado un color del arco iris en cada edad, y los escogidos han obtenido la misericordia de parte de Dios. Y para este tiempo final, en que son llamados y juntados todos los escogidos de Dios de este tiempo, se estará completando el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos vamos a ser transformados y vamos a tener el cuerpo eterno. Ahora hemos visto este misterio del templo espiritual de Cristo, el cual representa al templo de Dios en el cielo. El ángel del Señor Jesucristo
en el día postrero, recibiendo el sello, el libro de los 7 sellos, recibiéndolo de quién, de Jesucristo, el ángel del pacto. ¿Dónde lo va a colocar? En la edad de la piedra angular, que es la edad más importante, la edad eterna de la iglesia de Jesucristo. Ahí coloca ese libro de los 7 sellos abierto, y por consiguiente lo coloca ahí en su iglesia, lo coloca ahí en las personas y entre las personas que pertenecen al lugar santísimo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así como el ángel del Señor Jesucristo se come ese libro sellado con 7 sellos que es abierto, y luego tiene que profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, como nos dice Apocalipsis capítulo 10 versos del 1 al 11, y luego se cumple en Apocalipsis capítulo 11 la profecía del tiempo final, los 2 olivos, profetizando sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ahora podemos ver dónde estamos en el programa divino, y podemos ver que la bendición que Él nos ha dado es mayor de lo que nuestra mente finita puede pensar o imaginar. Y ahora Cristo está en medio de su iglesia en este día postrero, en la edad de la piedra angular, y también Él tiene todas sus bendiciones para su iglesia en este tiempo final. Y se está cumpliendo en la iglesia de Jesucristo el contenido de ese libro sellado con 7 sellos, y por consiguiente se está cumpliendo en medio de la iglesia de Jesucristo el misterio del 7º sello. Ahí es donde está el misterio del 7º sello, en la venida y manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora vean dónde nos encontramos en el cuerpo místico de Cristo. Y cuando recibimos el mensaje de Cristo para este tiempo final, para la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo de ese templo espiritual, cuando recibimos su mensaje, estamos recibiendo el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, abierto, y nos los estamos comiendo. Así como el ángel del Señor Jesucristo se come ese librito abierto que Jesucristo trae a la tierra en este tiempo final. Ahora nuestro tema en esta ocasión ha sido los 7 espíritus que están delante del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de este misterio y estos misterios contenidos en el templo de Dios que está en el cielo y materializados en el templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro amado Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seamos transformados y seamos llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén.